Si pudiéramos viajar al pasado y observar distintas regiones de México a mediados del siglo XVII, nos sorprendería encontrar muchas personas de origen africano, conviviendo con indígenas, españoles y mestizos. ¿Cuándo y por qué estas personas llegaron a México? ¿Cómo vivieron y cuáles han sido sus contribuciones en la formación de la sociedad mexicana? ¿Por qué se ha hablado poco de ellas y de su importancia? Pregunta la historiadora María Elisa Velázquez Gutiérrez. Los primeros africanos y afrodescendientes arribaron a México desde 1519 con las tropas de conquista. Hernán Cortés tuvo entre las suyas a Juan Garrido, esclavo que participó en las guerras del centro de México, Guerrero y Baja California, por lo que obtuvo la libertad y posiblemente es el que aparece en una de las imágenes más conocidas sobre el encuentro entre Cortés y Moctezuma. La caída demográfica de la población indígena que se dio a partir de la conquista, quizá la más devastadora en la historia de la humanidad, resultado de las guerras, los malos tratos y las epidemias, supuestamente justificó la demanda de personas esclavizadas para la Nueva España. En los primeros años de la colonización, se esclavizaron indígenas, africanos y afrodescendientes. Algunos venían de África y otros habían nacido en España, Portugal o el Caribe. Wolops, mandingos, congos y otras personas de las culturas bantúes arribaron a México a lo largo del periodo virreinal, de muy distintas regiones de África. Fueron los que más padecieron en la Nueva España, ya que en 1542 se había prohibido la esclavitud de los indígenas. Los llamaban negros, mulatos, pardos, zambos o coyotes, entre otros apelativos que los hacían parecer iguales por su color de piel. Pero eran mujeres, hombres, niñas y niños que hablaban distintos idiomas, creían en diversos dioses y tenían formas de pensar propias. Alrededor de 250,000 de ellos, hombres, niñas y niños, fueron secuestrados en aquel continente y trasladados por la fuerza a la Nueva España en el siglo XVI. En cada barco viajaban de 200 a 300 en condiciones inhumanas, con grilletes, sin espacios ni ventilación, y con escasos alimentos. Después de 2 o 3 meses de navegación, llegaban a los puertos de Veracruz, Acapulco, Campeche y algunos otros de ambos litorales del territorio novohispano. Casi todos los hoy estados de la actual República Mexicana recibieron esclavos africanos y afrodescendientes a lo largo del periodo colonial, para trabajar de sol a sol en la minería, la agricultura, las haciendas cañeras, fábricas de telas y otras muchas tareas en los hogares. Recibían golpes o latigazos, severos castigos, se abusaba de las mujeres. El comercio de personas se había convertido en un negocio rentable. Además, había una compraventa interna de esclavos criollos que nacían en la Nueva España durante los siglos XVII y XVIII. El precio variaba y estuvo sujeto al periodo, la demanda y la región. Muchas esclavas, nodrizas o cocineras alcanzaron un precio muy alto en esa época, de casi 400 pesos, mientras que los esclavos en las haciendas azucareras de Veracruz tenían un valor de solo 100 pesos. A partir del siglo XVIII, la compraventa de esclavizados comenzó a disminuir. Las poblaciones indígenas y las que surgieron del intercambio y convivencia entre grupos crecieron, y la esclavitud se convirtió en una forma poco rentable de explotación. Las poblaciones de origen africano, junto con las indígenas y mestizas libres, vivieron situaciones de pobreza y marginación.
Muchas personas esclavas en la Nueva España lograron obtener su libertad en distintas formas. Por ejemplo, cuando los dueños les otorgaban la libertad en vida o a través de sus testamentos. O cuando lograban ahorrar y pagar el precio de su libertad si sus amos lo consentían. Algunos escapaban a regiones lejanas o se escondían. Y hubo otros que podían ser libres si nacían de matrimonios mixtos, que nunca se prohibieron, entre españolas y afrodescendientes, africanos e indígenas, ya fueran esclavizados o libres. Así, desde mediados del siglo XVI, las poblaciones libres mulatas, morenas, zambas o de color quebrado fueron aumentando. Los africanos y sus descendientes ocuparon el tercer lugar en la población del México virreinal, tras los indígenas que siempre fueron la gran mayoría, y los grupos mixtos o mestizos, que crecieron desde la segunda mitad del siglo XVIII. Las poblaciones españolas ocuparon el sitio de los menos numerosos. Las personas esclavas en la Nueva España, aunque sometidas, tenían algunos derechos y posibilidad de denunciar maltratos ante las autoridades. Podían quejarse por ser azotados exageradamente o por no permitirles tener vida marital. Otros encontraron distintas formas de mostrar su descontento, desde prácticas cotidianas de protesta hasta rebeliones importantes. Muchas más huyeron de ciudades, haciendas y obrajes. Las llamaron cimarronas, aludiendo a los animales salvajes de los montes, y fundaron comunidades apartadas y escondidas en montañas y bosques. Un grupo de cimarrones es muy reconocido porque en él surgió una de las más importantes rebeliones. La encabezó Yanga, quien desde 1590 se convirtió en una gran amenaza para los hacendados cañeros de Córdoba, Veracruz. Con ellos sostuvo muchas batallas. Las autoridades virreinales no lograron someterlos, así que en 1631 decidieron pactar con ellos y finalmente reconocerlos como pueblo libre, con el nombre de San Lorenzo de los Negros, hoy llamado Yanga en honor a su libertador. Africanos y afrodescendientes, esclavos y libres, desempeñaron múltiples actividades durante el periodo virreinal en México. Muchos se ocuparon de la construcción del fuerte de San Juan de Ulúa, otros del trabajo en las haciendas mineras de Guanajuato, Zacatecas o Taxco. Los maestros de hacer azúcar, en los trapiches o ingenios fueron muy cotizados y llegaron a valer a mediados del siglo XVII hasta 600 pesos de oro común. Muchas haciendas o ranchos se dedicaron a criar y comerciar caballos, mulas, toros o vacas, y contrataron a los africanos que arribaron en los primeros tiempos como capataces, arrieros y vaqueros. José María Morelos y Vicente Guerrero, ambos afrodescendientes, fueron arrieros por lo que conocían muy bien los caminos de la Nueva España. Gracias a eso, durante el movimiento insurgente, encontraron las mejores estrategias para vencer a los ejércitos de la corona española. De origen africano, también fueron distintos herreros, talabarteros, zapateros, sastres o pintores. Entre estos destacó el mulato Juan Correa, muy famoso y valorado hacia fines del siglo XVII, quien pintó, junto con Cristóbal de Villalpando, otro artista barroco de su tiempo, la sacristía de la Catedral de la Ciudad de México. Las mujeres de origen africano fueron codiciadas como nodrizas y en muchas ocasiones crearon vínculos afectivos con las dueñas. Algunos niños, ya adultos, valoraban su trabajo y cariño y les daban la libertad, a veces la de sus hijos y ciertos bienes. La inicial división entre indios, españoles y personas africanas no prosperó, y pronto se establecieron matrimonios y uniones entre distintos grupos, que derivó en una sociedad compleja y diversa para finales del siglo XVIII. Varios africanos aprendieron español y también náhuatl u otra lengua indígena,
y contribuyeron musicalmente a las expresiones culturales novohispanas con canciones de cuna, villancicos de la época, fandangos, saraos y danzas. Aquí bajaron los negros con los barcos. El mariachi, el son jarocho y el son de artesa tienen ritmos y sonidos de aquel continente, y lugares como Mandinga o palabras como chamba podrían provenir de sus lenguas. Lo traían encadenado. Sin embargo, desde finales del siglo XVIII, la sociedad mexicana se pensó como la unión entre indígenas y europeos, básicamente mestiza, y se dejaron de lado las aportaciones de origen africano y su importancia en la formación del nuevo Estado-nación. Volver la mirada al mundo virreinal nos permite reconocer esas contribuciones de mujeres y hombres wolofs, mandingos, guineanos o bantúes que hoy en día siguen vigentes en los pueblos de México. En el siglo XVIII empiezan a estar presentes las ideas sobre la raza, esta idea falsa de que los seres humanos nos dividimos en distintas razas, pero además que unas son superiores y otras son inferiores, y entre ellas, por supuesto, la africana era inferior. Entonces ahí el color de la piel y los rasgos físicos y la cultura empiezan a ser determinantes. Entonces, digamos que desde finales del siglo XVIII, pero sobre todo en el siglo XIX, a partir de la independencia, empieza un olvido, una negación, un menosprecio a la importancia de los africanos en México. Tiene que ver con el racismo que se desarrolla, pero también tiene que ver con esta idea de unir a los pueblos de México en una sola constitución, en una sola conformación, formada solo por europeos y por indígenas, además como si estos fueran un solo grupo, ¿no? Cuando los indígenas pues eran muchos grupos, y también los españoles.